Es como cuando hay un juicio que se da una determinación a alguien. Dame lo que ella tiene, ya se lo diste. Y se pidieron a ese también. ¿Y él quedó con ese? Porque en ese año que me sacan, este muchacho tampoco se quiso vacunar y entonces empezamos a hablar. Él era bautista y el padre me dice, háblale de tu fe, que él lo va a escuchar. Hermano, así fue. Yo empecé a hablarle de la fe, de la restauración y ese muchacho comenzó también a tener un proceso con el padre. Pero cuando a los dos nos traen de regreso al trabajo, le pasa lo mismo, él lo tienen en Shabbat. Pero él era nuevecito y no tenía esa fe de pedir Shabbat. So él dice, pues yo voy a trabajar el Shabbat, no puedo. Pero cuando él ve lo que sucede conmigo, eso lo anima a pedir el Shabbat. Y él fue y buscó y pidió y habló con la superintendente y la comandante. Y se lo dan también. Entonces él dijo, aquí yo... O sea, se prendió y le dijo, señor Frey, le digo, yo no trabajo los sábados por tal motivo. Yo guardo el Shabbat, yo soy hebreo, le dije, sí, ¿ya? Pertenezco a Israel y no trabajo. La hermana y atentos y empiezan a preguntar y qué diferencia hay con los judíos y esto y todo, y ahí empezamos. Sí he hecho en varias oportunidades eso, ¿no? Pero desde que ella me dijo, porque si no yo no sabía nada. Ella me dijo, yo obedecí nada más, pero sin saber mucho. Porque eso es. Después poco a poco ya, sí, después poco a Tú poco. obedeces que después te vamos a mostrar. Hermano, ¿me van a acompañar por favor a compartir la palabra? Hermano, usted va a sintonizar en vivo, entonces yo le aviso a hermano porque le aconsejé que se suscriba a su canal porque ellos querían... ¿Ha visto por Facebook? Luis Ángel Rocha, F, Seguidores del Camino. Facebook. Sí. Utilizan Facebook, ¿no? Para invitar entonces también. Pero no sé si tendrán la amistad, porque Sí, sí, hacer previamente la Invita a los amistad. hermanos de ejército. ¿Perdón? Invita a los de ejército también. O de repente algún celular podemos emplear, ¿no? ¿Sí? Para de ustedes. Sí, lo ponen No. por el... ¿Por Facebook o por Sí. YouTube? No sé, de repente una llamada grupal por WhatsApp, por no sé. YouTube. Ahí tengo la opción de hacer... Adelante, video. hermano. Ya por YouTube. Y que bajen la entrada. Está la hermana Sheila y Jazmín. Por WhatsApp. No. Todos tienen su espada, escritura. No se puede. Sí. Luis Ángel Rocha, F, Seguidor del Camino. ¿Cómo están mis hermanos? Hoy día estamos con la grata presencia de los hermanos de Misiones que hemos conversado durante la semana. Voy a hacer un... Ya. Vamos a prepararnos para poder compartir la palabra hoy día, entre todos, entre todos. Y justamente lo que se ha estado conversando tiene que ver con el tema. Son las causalidades. Nosotros ya no vivimos en lo casual, sino en las causas. Para eso vamos a, antes que nada, una palabra de oración. ¿Quién desea orar? A ver, por lo que vamos a recibir. Adelante, mi hermano. Adelante. Bendito Padre Celestial, Avinu Shevashamay, en esta hora te damos muchas gracias por permitirnos una vez más reunirnos, un remanente de tu pueblo, Abba, en el nombre que es sobre todo nombre, el único nombre dado a conocer a los hombres donde podemos hallar salvación, en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach de Nazaret. Hoy, Abba, queremos acercarnos a ti, invocando el nombre de tu Hijo, ya que Él es el único mediador entre usted y los hombres, y en el nombre de Yeshua, permítenos, Abba, dar ese mensaje que tú quieres. Queremos que tu Ruach HaKodesh esté tomando el control para que fluyan las palabras y que tu Dabar, la Torá, los profetas, lo que tú has preparado a través de tu siervo, Abba, fluya
y ese Ruach HaKodesh maravilloso que glorifica a tu Hijo, de convicción a todas las almas que estén oyendo hoy en este día de delicia, tu santo y maravilloso mensaje, que siga redarguyendo a aquellos que aún están en un proceso de purificación muy fuerte, que le dé convicción de justicia, de juicio y de pecado. Porque como dice tu palabra, sin Kedushá, sin santidad, nadie podrá ver al Adón, a tu Hijo, viniendo en tu cabot. Entonces te pido, Padre, compasión y que tu luz esté obrando, dando convicción y también consolación, para la gloria de tu santo nombre y por los méritos de tu Hijo Yeshua en el madero del Calvario. Te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Vamos a ubicarnos, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 4, verso 20. 1 Corintios capítulo 4, verso 20. El tema hoy es poder para recibir. Por eso que me estaba deleitando con los testimonios de ustedes, porque justamente sin habernos puesto de acuerdo, estaba dado de lleno en el blanco. 1 Corintios 4, 20. ¿Lo leo? A ver, ya todos tienen. Sí. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahí está. Amén. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y las pruebas demandan poder, no palabras. Y es que las mismas son las herramientas que emplea Elohe para que Israel pueda madurar. Nosotros podamos madurar. Poder en hebreo es una palabra que llama edra, poder, y habla de la potencia de un brazo a nuestro favor, fuerza con la que podamos contar, y fortaleza en nosotros. Es brazo a nuestro favor y fortaleza en nosotros. Se relaciona con otra palabra, koach, K-O-A-J, koach. Es un término hebreo que habla de la eficacia para derrotar. El pueblo debe conocer cómo poder ser sostenido. ¿Y qué significa que Yeshua esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? El Adón permite, si es necesario, que en ocasiones experimentemos lo que es y lo que representa estar padeciendo en toda su extensión, en toda su dimensión. Y sentir en lo natural incluso el temor, la desesperación, cuando el sufrir nos rodea por todas partes. Lo permite. Y cómo de ello puede emerger la angustia, el pánico, de tal manera que nos impulsa a clamar por el poder de Él, que surja la convicción, que quede señalado en nuestro corazón que en nuestras fuerzas no podremos. Por eso es una gran bendición cuando diga el débil. No, diga el débil, el que sea reconocido como tal. Fuerte soy porque está abriendo las puertas para que venga en su ayuda. Ahí viene más, hablando de ayuda, llegó palabra en ayuda. Él permitirá que lleguemos al extremo de no ver una salida. Moisés no vio salida. Tenía el mar y tenía atrás un ejército que lo quería aplastar. José pasó por un tiempo metido ahí en la cárcel, no veía una salida, no pasaba en lo humano una salida. Darnos cuenta en lo humano que carecemos de una solución. Que todo esté oscuro, que las ideas humanas que se tenían como solución terminen de colapsar y terminen de morirse. Que nos percatemos que somos frágiles ante las eventualidades. Sin la amistad de Adonai, sin su intervención, nada podremos conseguir. Ahora nos ubicamos en Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 7.
Sheila nos manda, dice, un fuerte abrazo para todos. Adonai los bendiga. Sheila Jazmín. Te restituyen también tu fuerte abrazo para ti también, hermano. 1 Pedro 3:7. Ahí está el hermano. Vosotros, 3:7, 1 Pedro, ¿no? 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. dando- Vivir con ellas Sabiamente. sabiamente. No vivir, vivir sabiamente, dice. sabiamente. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil Vaso más frágil. y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí está. Menciona que la mujer es un vaso más frágil, más delicado, en su conexión con el mundo de las emociones y los sentimientos, el cual es más intenso que en el caso del hombre, es más intenso. Pero el hombre también es frágil, aunque no lo quiera reconocer, el hombre también es frágil. Solo que la mujer lo es más en el sentido que es más susceptible, que es más sensible y que por tanto requiere de un trato de mayor consideración. Por eso cuando tenemos un vaso frágil, lo tratamos con mayor consideración, no se vaya a romper, ¿no? Con cuidado. Incluso colocan la etiqueta frágil, cuidado en lo que es el manejo. Y esto es así porque, a diferencia del hombre, el hombre surgió de la tierra, ¿no? En su contacto con lo externo. Pero la mujer no surgió de la tierra, surgió del varón. Por lo tanto, su mundo es interno. Y sin que sea de mérito, el Mesías tenía que ser hombre. Porque si hubiera venido como mujer, ¿cómo sería el segundo Adán? Pero la mujer salió del hombre. Entonces, como sale la mujer del hombre, es que es más sensitiva que él. Porque está conectada con lo interior, no con la tierra. Yahweh decía que comprobemos cómo la carne es afectada por un mundo que nada le puede asegurar, ni sostener, y que hay pruebas que en solitario le podrían rebasar y serían de tal impacto y una inmediatez que desarmados no sabrían qué hacer. Mientras estamos nosotros compartiendo la palabra, hermanos, pueden comentar, hacer preguntas, entonces libre. La primera sensación que emerge a nuestro corazón cuando nos llega una gran prueba es preguntarnos, Abba, ¿dónde estás? Esto es clásico. ¿Dónde estás tú? Mira dónde estoy yo. ¿En dónde estás en medio de todo lo que estoy viviendo? Y surgen incluso sentimientos de gran soledad. Cada uno lo hemos experimentado, acá hemos estado escuchando. Ahí es cuando como que sentimos que el ojo se distancia, en lo natural, sentimos como que se distancia un poco de nosotros, permaneciendo en silencio, y eres más severo cuando está en silencio, porque cuando nos habla, nos aconseja, nos exhorta. Cuando está en silencio, está escuchando el palpitar de nuestro corazón si le hemos creído o no. Entonces hay una mayor severidad, hay más severidad en los silencios de él, porque escucha el latido de nuestro corazón o el sentido de nuestros pensares. La prueba aflige rápidamente porque buscamos la salida con nuestros ojos, de ahí que aflige en la carne. Y mientras ese hábito siga, siempre vamos a perder espiritualmente. Cuando hay confianza, al empezar la prueba, es porque estamos entendiendo, que eso lo entendió Job, que una enseñanza va a ser cincelada en nuestro corazón. Como decía Job, lo que temía me ha pasado. Yo sé que tú tratas así a tus siervos. Yo temía que esta prueba llegase y me ha pasado. Y con letras en fuego va a ser esa prueba hasta entender propósito y por qué teníamos que vivir todo ello. Nadie se da de alta solo. Cada uno de nosotros somos pacientes de él.
y Él como médico da de alta. Vayamos al Salmo 145:9. Salmo 145 en el verso 9. ¿Qué nos dice la Escritura? Ahí sí te ganaron, hermano. Adonai es bueno con todos y su misericordia se extiende a todas sus obras. Sus misericordias se extienden sobre todas sus obras, y las pruebas son obras de Él. Sus misericordias se extienden también sobre las pruebas. Están extendidas y cubren todo lo que pasamos. El techo de su misericordia nos cubre. El Adón, al habernos llamado, manifiesta que algo tiene que darse en nuestras vidas. Él vigila para que aquello que empezó en nosotros pueda terminarse con su total agrado. Y Él es el que nos va a colocar en los rieles correctos para que nuestra vida tenga acertada dirección. Dice que al hombre le toca hacer planes, pero Yahweh endereza. Él endereza lo que está en movimiento, no lo que está estacionado. El trabajo sobre la última generación, y ahí nos toca de lleno, seguirá de manera continua hasta la llegada de Jesús. Y por la naturaleza de los días presentes, hay mayor exigencia y apresamiento. Cada uno de ellos podrá dar un testimonio de cómo el Padre, la visión, sueño, exhortación. Hay una mayor exigencia a esta generación. Y las pruebas son las oportunidades para que, dando fruto, podamos entrar en las recámaras de los tesoros de Él. Muchas gentes hay en los marcos de las puertas de sus tesoros, pero dice tienen que entrar al reino, dice, pero se quedan en el marco. Se quedaron en el conocimiento de salvación, pero no arribaron a la mentalidad de salvo. Se quedaron en el marco y no entran al salón del banquete. En contraposición de renunciar, rebelarse y renegar con quejas, cuestionando al Creador en medio de las dificultades y en medio de los problemas, son las sugerencias que nos propone ¿quién? El de abajo. No hay vecino, ¿no? No hay ninguna con otra. El de abajo, el maligno. El maligno son sus sugerencias. Dice, rebélate, reniega, cuestiona, quéjate. ¿Para qué? Él quiere que con eso abortemos las pruebas, que no se cumplan o alcance lo que el Todopoderoso quiere establecer en nuestras vidas. Y el diablo solo no lo puede hacer. Él no puede afectar directamente nuestra voluntad ni nuestros pensamientos. Lo tiene que hacer indirectamente, no tiene otra. Porque el alma no le pertenece. Es propiedad de Yahweh. No puede entrar. A lo máximo que es dar vueltas encima de un bote, como nuestra alma fuera un lago, y dar vueltas en su bote inútilmente porque no puede entrar. Pero puede lanzar sugerencias. Dardos de fuego que tiene la velocidad del pensamiento del hombre para que crea que es suyo. Entonces, requiere de nuestro concurso para lograr ello, que al final, si comenzamos a prestar atención a sus sugerencias, nos va a perjudicar en tiempo, dando vueltas. Uno voltea y se da cuenta que fue desviado, 5 años, 10 años, 15 años, fue desviado. Tenemos que entender que el Padre no tiene plan B con nosotros, solamente plan A. Él tiene el tesón del alfarero. Si se cuarteaba, vuelve a ponerlo en el horno y insiste para que su obra, cuyo diseño no cambia, alcance ese diseño. Y que las Escrituras nos muestran cuál es el querer del Padre para nosotros. Es en las pruebas donde Yahweh puede ver hasta qué punto te la juegas confiando en Él. ¿Hasta dónde te la juegas?
¿Hasta dónde avanzas pisando las aguas que desafía tu carne? ¿Hasta dónde das? En medio de una tormenta instalada por acción propia de él. Antes que llegase Jesús a caminar por las aguas, dice que los vio de lejos, ¿no? Así los voy a sorprender, ¿no? Dice que los vio de lejos. Y como escenario propicio, pues, él crea escenarios propicios para el crecimiento de nosotros, para que se despierte ese caudillo que está ahí, que se despierte y entre en acción. ¿Qué haces o qué hacemos con el don que él nos entregó, por los talentos? Llegó la fe, la limonada, que es un regalo de él. Nosotros tenemos que confiar, porque al final de la prueba está la manifestación expresa de su voluntad y de su presencia. Y vendrá su mano a nuestro favor. Y todo será rápido para que podamos contemplar de una manera muy particular. Como el padre, cuando vio el ramo de del hijo pródigo, cuando lo ve de lejos, el padre se acerca rápido. La restauración más rápida que la prueba. Y frente a todo esto, tenemos que seguir nosotros caminando en fe en medio de la aflicción. Cuando estaban los apóstoles siendo zarandeados en la barca, porque en las películas no lo pasan, pero él echado le dice, ¿qué les pasa? Y entonces la desesperación. Lo ven a Jesús echado y dice, ¿qué les pasa? ¿No te das cuenta que perecemos? ¿Y usted qué le preocupa el escenario? ¿Quién soy yo? Entonces, ese es el contraste que las películas no muestran. De Jesús echado diciendo, ustedes, ¿de qué tienen miedo? Y fíjense la escena, ¿no? El agua y todo cayendo. No caer en la tentación. Esta es la primera oración de liberación que aprendimos en el Padre Nuestro. Significa no resbalarse en los juegos de Hasatán. No caer en su juego. Con sus palabras desestabilizadoras. No tropezar en nuestro andar, cayendo en lo que el maligno también prepara, en lo que el maligno ha preparado. Y salió a buscarnos para que vayamos por una senda la cual tiene una trampa, necesariamente tiene una trampa. Vayamos a 1 Corintios capítulo 10, en el verso 13. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Ahí nos está dedicando Sheila, Deuteronomio 8:5. ¿no? Sí, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dice, juntamente con la prueba, juntamente está la salida. ¿No? Fíjese esa confianza, ¿no? Estás en una prueba y también te colocó a la salida, sino que le envuelve un regalo para que la descubras, porque a mí me interesa el proceso, no el resultado. Al final, tú te formas tu carácter no en los resultados, sino en el proceso. Y Yahweh sabe nuestro límite de resistencia, aunque no nos parezca, sí podremos soportarla en él. En el tiempo de la prueba, no después de ella, sino en el tiempo de la prueba donde duele, otorga fuerzas para soportarla. Y tenemos nosotros que dejar que ese poder actúe sobre nosotros. Tenemos que liberar ese poder recibido. Es terrible cuando lo apresamos, ese poder que nos ha dado el Padre, lo apresamos con nuestras dudas. Nos colocamos en prisión solos por los miedos, le ponemos barrotes. Ese poder que Él ha dejado, tenemos que dejarlo salir. No estamos pasando por pruebas que otros humanos no hayan pasado antes. Y salieron sostenidos por Él. Y el Padre no les dibuja en la Escritura todo lo que pasaron sus siervos y sus quejas y sus debilidades. Mira lo que le pasó a tanto profeta mío, Jeremías, Isaías, Moisés. Sus debilidades no te las voy a ocultar.
Entonces, Adonai no permitirá que pasemos por más pruebas de las que podamos soportar. Si estamos viendo su rostro, nos va a enseñar cómo se las puede vencer una, y con ello podremos resistir. Y no vendrá nada que pueda vencer nuestras fuerzas actuales. Nada. Antes nos habló. Por eso dice, levántate. Primero estarás echado, luego usa levantarse. Sanaré tu herida, primero la herida, luego te sano. Yo empiezo por la herida y pienso por donde estás echado. Entonces, lo que yo multiplico lo quiebro primero. Quiebro peces y panes para alimentar a una multitud. Porque en las matemáticas celestiales el quebrantamiento es primero antes de la multiplicación. Por eso quizá dice eso de que si el trigo no muere, ¿no? El trigo no muere, ahí queda. Dentro de lo que enfrentamos, vamos a descubrir por medio del Adón la manera, pues yo pongo la prueba, pues sí, te puse la salida, descubre la manera en que podrás salir victoriosos, porque junto con la prueba he colocado la salida. No te la puse primero, sino que tienes que descubrirla, ¿no? Me interesa el proceso. Y recordemos que hay uno que reina venciendo cualquier oscuridad por la que estemos pasando. Vayamos hablando de sanación, vayamos a Santiago capítulo 5, verso 16. Hasta ahora todos me mostraron, mi hermano, que lo mandó más rápido que los extras. Sí, lo que pasa es que como es prácticamente casi negro. Y sin lentes, ¿ah? Sin lentes. Ah, no, sí, yo veo sin lentes. La mando más rápida. Entonces, Corea del Oeste. Ay, ¿quién antes? Santiago. Ahí está. Ya, a ver. Sí, no. Santiago, para la próxima. Santiago capítulo 5, verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Ah, La oración eficaz del justo puede mucho. ahí podemos aplicar un principio aristotélico. No, el acto y la potencia. El acto es la realización plena. La potencia es lo que puede hacerse. Dice, la oración del justo puede mucho. ¿Cuál es la potencia? Poder mucho. Y se escriben libros, toneladas de libros sobre cómo orar. No, primero es el acto. Si no es, te puedo enseñar una serie de cómo orar, pero si no eres justo, si no está el acto, no puede haber potencia. Y continúa, hermano, te había interrumpido. No terminé. Sí, para que siga. Ahí termina, creo. Sí, Ah, ya, ok. me dio 5:16. Sí, Ya. ya, ok. Entonces dice que si confesamos y oramos, somos sanados. Y al ser sanados por haber perdonado, ya no hay amarguras, no hay resentimientos. Entonces, gracias a que también Elohim nos perdonó, lo que le confesamos, la oración que emitamos, tendrá poder. Mucho poder podrá ser, porque hemos sido sanados. Dice, esta es una oración de sanación. El poder se eclipsa cuando hay falta de perdón. Deja de actuar, deja de funcionar, porque hay falta de perdón, se eclipsa en nuestra vida. Yahweh potencia la oración de aquel que perdonando es perdonado al confesar su transgresión. La oración con poder no es por gritos, también de esto hay. No es por gritos ni por fórmulas verbales de impacto. Es por y acá está diciendo, es por la ausencia de resentimiento en el corazón. Una oración de poder es aquel que no tiene resentimiento en el corazón. Y somos sanados cuando Yahweh nos dice, déjame ser para ti, ahora que estás en esta aflicción. Y cuando venga la prueba, que quiero
quiero encontrarte sin bajar del nivel de confianza que tienes ahora. Porque dice, nosotros somos más que vencedores. Te he sacado de esta prueba y a la vez te he preparado para la próxima. Eres más que vencedor. Porque no depende que llegue para que la puedas vencer. Él se adelanta. Él tiene la iniciativa permanentemente. Entonces, ahora que ya me conoces en este nivel, quiero que sigas creciendo, porque viene otra prueba. Cuando la salida te dé. Vayamos hablando de estas cosas a Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos 6 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos 6 al 7. Amén. En lo cual... Todavía esperamos que lleguen. Ya. Está veloz. No, está acá al costado. Haciendo trampa. Sí. A ver, ¿quién quiere leer? No, uno es... No, si quieren leer... ¿Quién todos? Que sois guardados por Vaya. el poder de Elohim mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sí? 7. Para que sometida a prueba vuestra emuná, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Yeshua, a quien amáis sin haberle visto. Dice, tienes que ser afligido. No es una opción. Tienes que ser afligido. Y tienes que ser probado con fuego. Dos cosas. Afligido y con fuego. Las pruebas evidencian lo que hay en nuestro interior cuando estamos a solas. Hay una estación de tiempo en donde en nuestra vida nos caerá un conjunto de problemas. En ese tiempo nuestra confianza en el Eterno debe ser, de acuerdo a lo que dice, está escrito, como el oro, que no cambia. El oro es inmutable. A ver si no cambias en medio de la prueba o comienzas a hacer mixtura con tus sentimientos. A ver si eres como el oro, que no cambia, dice. Y su calidad de lo que tú vives se va a conocer con fuego. Por eso que el reino de los cielos no consiste en las palabras que me dices, en el poder. Quiero ver eso. Quiero ver esa calidad en fuego. Y si hacen para prevalecer la confianza que ustedes tienen por Abba Padre, entonces dicha confianza tendrá más valor que el oro mismo. O sea, tú tienes una confianza más que el oro refinado, que es inmutable y de alta calidad. Dicha confianza por el Maestro nos la será reconocida cuando retorne Yeshua de Nazaret, como la ha ido la hermana. Esa quiere, él va a ver esa confianza. Cuando decía, ¿no? Cuando yo retorne, encontraré fe en la tierra, encontraré confianza, fidelidad, emuná, certeza, obediencia, ¿o qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? Yahweh quiere que Israel aprenda a verlo en medio de la adversidad. No quiero que me veas cuando todo está bien. Quiero que aprendas a verme en medio de la adversidad. Quiero que aprendas, pues tienes que ser afligido, quiero que aprendas a verme en medio de circunstancias que te inquietan. Porque existe pastoreo y trato con dicho fin. Lo hago exprofesamente. Y seguirá dando si no salimos aprobados. Los exámenes es como en el colegio, ¿no? Uno saca una mala nota, no te dicen, bueno, te elimino de esta situación. Nos vuelven a dar el examen. Entonces se seguirá dando ese mismo examen hasta salir aprobado, dice. Y hayamos entendido que ello es necesario para crecer y fortalecernos en su rúa. El poder emerge de lo que hicimos morir. De ahí nace el poder.
de lo que hicimos morir. Somos semilla. Habrá miel por eso en boca del león. Veámoslo anotado en Juan 12:24. Ahí, Carlos, es lo que tú decías. Ahí entramos. Ahí entramos. Juan 12:24. Juan capítulo 12, verso 24. No, yo estoy la- ¿Juan qué? Juan 12:24. Hablando de la semilla, fruto. Hay que morir. Y de la muerte, de lo que morimos, nace el poder. Nace el poder. Porque ya superamos esa área. Entonces tenemos que morir y morir y morir y morir. Os aseguro Ahí que está. si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, produce muchos frutos. A ver, gracias, hermano. O sea, no muere, queda solo. En otras versiones, queda solo. No morir es quedarse solo, desconectado del reino. O sea, tú no quieres morir, está bien, es tu derecho. Pero te quedas solo, te desconectas conmigo. El grano, decía la hermana Karina, debe morir. ¿Para qué? Para que el germen de trigo tenga la oportunidad de vivir. Para que esto viva en ti, tienes que morir. Si no, no hay oportunidad. Mientras no muere el grano, no habrá poder en el germen. Adelante, hermano. Implica ahí, queda solo. Queda solo, ¿no? Queda solo, desconectado. Soledad. Hay cierta fortaleza en todo lo que tú tuviste entregas, morir. Produce esa Viví la experiencia del trauma de quedarse solo, desconectado del Padre. Entonces, no habrá poder en el germen, el cual no podrá salir. Debe haber la disposición de morir a uno mismo. ¿Hay esa disposición o no existe? ¿O todavía nos reservamos el patio interior de la casa para nosotros? O entregamos todo, o esa parte no, o esta habitación no. Por acá te puedes pasear, Señor. Esto déjamelo a mí. Entonces tiene que morir completamente. Del germen surge esa palabra, ¿no? Germinar, emerger. La cáscara muere al estar en contacto con la tierra y cuando se desprende de la escoria, esa cáscara, ¿no? Que es la escoria, que frena nuestro vivir en abundancia, es un freno. Tiene que ser enterrado el viejo hombre para que el agua llegue a la semilla, si no, ¿cómo llega? Y pueda brotar el tallo y crezca, y del cual otros, al crecer, puedan recibir fruto. Todo el plan, ¿no? Porque no te puedes quedar solo. Tienes que morir para que crezca y los otros puedan recibir fruto de tu vida, que él es el autor, porque el pintor se conoce por sus obras. El árbol más lleno de frutos es el que más inclinado está hacia los demás. Sí, cuando tiene mucho fruto empieza así. Así es, se acerca más a la gente. No se pone así altanero, se acerca más a la gente. Porque germen es embrión de la semilla, de donde brotará la planta, el germen. Y fíjese, el Padre ha establecido en la Escritura diferentes escenarios y realidades. Muchas veces Jesús de Nazaret habló de plantas, de montes. Vamos a ver un poco, vamos a ver lo que es, cómo crece una planta. Y eso es una verdad científica. El crecer de una planta tiene 7 pasos. Fíjense cómo en lo natural se cumple. ¿Cómo se da? Y esto lo he tomado yo de la botánica. Sí, porque no enseña ahí también. Si nos enseña, por supuesto. Si él es el autor. El autor de la ley moral es el autor de la ley natural. Exacto, sí, sí. Y colocó su firma. Dice, primero la semilla escogida, libre de agentes. Tenemos que saber escoger la semilla libre de agentes contaminantes. Lo que no muere contamina la semilla.
impide que pueda ni siquiera crecer, vivir. Entonces, primero, semilla escogida. Segundo es el método para germinar. ¿Cuáles son? Condiciones adecuadas. Aire, es decir, ruach, y agua, palabra. Uno planta una semilla, tiene que tener aire, ruach y agua, palabra. Con riego periódico. No circunstancial y dejado. No, riego periódico. Hay que vigilar. Por eso dice, Pablo decía que yo los amo como si fuera una madre, ¿no? Tengo que estar dedicado. Mirando. Una semilla sola sin cuidado puede morirse. Sin ser algo más. 3 están los germinadores. Le puso 3 germinadores. Ambiente que permita la aireación correcta. ¿Por qué? Porque necesita las visitas periódicas del ruach sobre esa vida, sobre la planta. Y con agua, o sea, lo que son los germinadores, y con agua fluyendo sin que se quede en posada. Tiene que estar fluyendo. Es un cuidado. Agua que fluya y las visitas del ruach. 4, la humedad. Tiene que estar pastoreada con el agua periódicamente, sin exceso, que absorba primero lo que recibió, lo que se le brinda. Porque si no asimila, ¿cómo va a recibir más? Que asimile primero. 5, esta es una lista que no está en escritura, yo no estoy leyendo de la ciencia. 5, temperatura. Cuando hay mucha frialdad, las semillas, ¿qué pasa? Cuando hay mucha frialdad, tardan en crecer. Tienen que sentir ellas, y ahorita estamos en un cálido ambiente, acá se va a aplicar. Tienen que sentir, como por ejemplo ahorita, el cálido ambiente de un hogar para que germine en tiempo y velocidad que le vaya fortaleciendo. Necesitamos nosotros un cálido ambiente. Desde que llegamos, particularmente mi esposa y yo hemos sentido ese cálido ambiente. Nos hemos sentido a gusto. Habla de comunidad. Por eso que cuando compartíamos testimonios, Jesús dijo, ustedes también laven los pies mutuamente. Eso en el hebreo significa exhórtense mutuamente. Entre ustedes. 6º punto de la botánica, limpieza. Cuidar de las bacterias del entorno. Tiene que haber una limpieza de la planta para que pueda crecer, si no, no va a crecer. Un pastoreo cercano al Padre que Él nos brinda con sus cuidados y que nos sane a tiempo. Y cuando nosotros tenemos responsabilidad con gente, tenemos que estar atentos, como decía Cantar, y cuidado con las hojas. No las grandes, sino las pequeñas, las que se ocultan debajo de las hojas. Y tú no te das cuenta, pero ahí están. Y las zorras, cuando vienen por una gallina, no viene por una. Se lleva una, sí, pero mata a las otras. Para que después me lleve esta gallina y luego vuela por más. Entonces Cantar dice, cuidado con las zorras, las pequeñas. No las grandes, sino las pequeñas, las que están debajo de las hojas. Ten mucho cuidado, dice. Y 7, luz. Cuando no hay luz, no habrá calor. Deben recibir la luminosidad para que se produzca la fotosíntesis espiritual. Hoy día estamos extendiendo la palabra, sentimos la fotosíntesis espiritual. Es imprescindible esa luz. Porque si nosotros no nos extendemos hacia esa luz, nuestra vida no va a tener color. Y el Padre nos dice, yo sé que te asfixiaba el proceso por el cual pasaste, pero todo fue necesario para que tu vida tenga color frente a mí. Entonces tenemos que extendernos a esa luz. Digamos que es la clorofila espiritual. Con manos extendidas a Él. Estos son los 7 pasos presentes en las plantas que efectivamente se dan en la Escritura, ¿no? La semilla escogida, el método, los germinadores, la humedad, temperatura, limpieza y luz. 7 pasos. Aplicado a una planta, aplicado a una vida. Todo ello dará una vida con poder. Y no hay atajos.
para dicho proceso. No existe. Aunque por ahí se ha transformado bestseller, porque siempre lo que es atajo vende. Pero no existe. Solamente hay entrega. Como si la semilla se entrega para que fluya los 7 pasos para hacer en él. 7 pasos. El gran fruto que será en nosotros no es salir a buscar lo que está afuera, ajeno a este proceso de cuidado, que el Padre se responsabiliza hasta el último capítulo. Y no hay que perderlo de vista al Padre, porque ahí estará nuestra fuerza. En la fuerte confianza está la fuerza. En la confianza está la fuerza. Entendiendo lo que necesitamos y que es insustituible, y todo fuera del ámbito de su casa, del Padre, traerá sobre nuestra vida debilidad. Cada vez que nosotros abrimos las puertas de nuestro ego, abrimos las puertas de la debilidad. Porque no puede haber dos mundos. El Padre no opera donde hay otras manos trabajando. Él reclama exclusividad. Y la prueba nos servirá también para conocer los recursos que puede movilizar Abba Padre para darnos la salida. Cuando estás en prueba, tenemos que entender que nos ha dado la salida. La salida está, pero tenemos que nosotros descubrirla. Ahí está la salida. Entonces debemos permanecer en esa estabilidad de confianza. Confiar en Él, como lo tuvo Job. Por ejemplo, Job, capítulo 13, verso 15. Fíjense esta declaración de Job. Job 13:15. Job 13:15. ¿Qué nos dice la palabra? Ya está. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Dice, aunque él me mate, en él esperaré. De aquí no me muevo en mi confianza. Dice, aunque él me mate, yo no me voy a mover de aquí, donde estoy, de mi confianza. Y si ha de matarme, que lo haga. Pero mi fe no se irá de mí. Ese es un verdadero israelita. Ese es. La esperanza de Job en el Todopoderoso fue de tal magnitud que glorificaba al Shaddai. Y así el Eterno le dio más. Fíjese lo que nos dice el Salmo 40, 1 al 3. Salmo 40, 1 al 3. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, el Señor siguió hablando a Job y le dijo, aún disputará el defensor, con el Todopoderoso. El que critica a Dios va a replicar. Y Job respondió al Señor. El Salmo, ¿eh? Salmo, sí. Salmo 40, 1 al 3. Sí. Job. ¿Alguien lo va a leer? Sí, Sí, A ver. me sacó del pozo de la miseria, Sacó del pozo de la miseria o al del pozo de... fango cenagoso. Asentó mis pies sobre roca y consolidó mis pasos. Consolé mis pasos. Está el 3, ¿no? Sí. Ya. El 3 falta. Falta el 3. Falta el 3. Falta el 3. ¿Eh? El 3 falta. Ok. No, yo estaba leyendo porque el 4 dice: has puesto en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Elohim. Muchos al verlo temerán y esperarán en el Señor. Cuando dice, me hizo sacar. Estos son los recursos que él emplea, el Padre. Voy a dar recursos para poderte sacar. Acción, recursos que voy a mover para sacarte. Y dice, habla de un cántico nuevo. Dice, y temerán y confiarán. Es estar en un pantano. Dice, vas a estar en un pantano, en un lodazal, y por espesura es muy difícil que puedas caminar. Mientras más te mueves, más te hundes. Como la leche, ¿no? Que si se mueve se hace mantequilla, se resbala más. Tú te quieres mover en tus fuerzas, adelante, mira cómo te hundes.
De ahí nadie te saque, te saco yo. Pero puedes intentar. Ay, hermano, pues. Como arena movediza. Como arena movediza, más te mueves, más te hundes. Confirmation. Mientras más se mueve, más se hunde. Y solo alguien cuyo reino está por encima de todo eso lo puede sacar. Y Satán nos empujó a ese pozo, porque Satán a veces no nos puede hacer, como no nos puede modificar nuestra conducta o nuestra voluntad directamente, pero sí puede hacer eso, ¿no? Nos empuja a una decisión equivocada. Entonces, no, pero ya toma la decisión. Su empuje nos lleva a una decisión equivocada y nos mete a ese pozo. Él fue el autor. Y no sé qué es lo que produce ese toque de Satán cuando nos empuja, cuando nos lanza su sugerencia. Nos hace perder tiempo. ¿Por qué? Porque estamos decidiendo en lo carnal, en lo que es nuestra vista, en lo que es nuestros miedos, en lo que nos han superado. En situaciones en las cuales deberíamos esperar y clamar, pero no, tiene la decisión. Y él es especialista en sus sugerencias. Tú quieres una excusa para hacer algo y te la brindo. Tengo la creatividad suficiente para brindarte la que quieras. Entonces, el lodo, el fango, representa la eficacia de nuestras ideas. Esa es por definición. ¿Cuál es la eficacia de nuestras ideas? El lodo, el fango, que mientras más intentemos salir con nuestras fuerzas, más directamente nos vamos al fondo. Y los de afuera, cuando escuchen nuestros testimonios, porque el Padre puede permitir que algunas vidas sean bastante golpeadas, traumatizadas por una serie de situaciones, que cuando escuchen el testimonio van a temer a nuestro Dios, de todo lo que Él puede hacer. Pues dice que los de afuera temerán el escuchar, y también por todo lo que pasamos, por todo el proceso. Y esta experiencia va a servir a muchos cuando contemos el testimonio. Como está escrito, ¿no? Y él, ¿por qué es ciego? Por culpa de su padre. No, para que sea glorificado el nombre del Padre. Hay un propósito. El Padre dice, nunca pongas títulos a las escenas que vives, espérate. Todo el Padre Eterno lo hace empleando estas pruebas. ¿Para qué? Para que lleguemos a la eternidad con un corazón tratado y perfeccionado para asumir grandes responsabilidades. Veamos este pasaje, ya estamos acabando, 2 Corintios capítulo 4, versos 8 y 9. 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Y aquí, en este pasaje, hay dos caminos. Lo que hace el mal y lo que hace el reino de luz. Vamos a leer, vamos a ver. 8 y 9, ¿no? Que la hermana quiero leerlo. La hermana Mila. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Amén. Amén. Fíjese, vamos a extraer, vamos a hacer una liposucción de los ataques, de lo que persigue, vamos a hacer una liposucción. Así es, nos conviene siempre un poquito de liposucción. Vamos a lo que dice aquí, ¿no? La finalidad del maligno. Si lo leemos de acuerdo a lo que el mal le gusta hacer, dice, somos atribulados, este mismo pasaje, somos atribulados para estar en apuros, y tanto nos persiguen que nos terminan por derribar. Pero está la acción del reino de la luz. No caemos en la angustia porque no entramos en la desesperación, pues nunca nos desampara, por tanto no nos pueden destruir. Amén. Pues hay el cruce de la finalidad de la oscuridad, este cruce del Padre en la luz, ¿no? Entonces vamos a llegar a nuestra heredad por peldaño de las pruebas. Las pruebas son peldaños para llegar a la heredad, pero hay que saber cómo llegar. Porque en la prueba
se cree. En la tribulación sostente, en la salida hónrale. Ese es el esquema de nuestra vida en este transitar. El Adón podrá emplear en ocasiones a Hasatán incluso para que Israel madure. Lo puede hacer. Así que hay muchas oraciones. No, que yo oro para que el diablo se vaya. El diablo le dice, pero ¿de dónde voy a ir? Si él me autorizó que esté acá. Haz lo que quieras. Claro, de acá. O no, pide autorización para zamaquear a otro. No hay problema. Entonces, pero si quieres, gástate con tus oraciones. Entonces, las pruebas filtran las personas. Esa es la verdad. Las pruebas filtran personas. Para saber cuántos son Israel de corazón y cuántos solamente son de nombre. El filtro, las pruebas. ¿Qué nos dice la Escritura en Santiago 5:11? Aquí hay una bienaventuranza, una bendición, una felicidad. Fíjense esto, que no lo podrían soportar los psicólogos como enseñanza. A ver qué dice Santiago 5:11. Yo lo tengo ya. No, usted. Estoy sin derechos. Soy otra persona. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Adón, que el Adón es muy misericordioso y compasivo. Entonces decía que esto los psicólogos no lo pueden ver. Felices los que sufren. Comparado con otros. No paren de sufrir, no. Felices. Está sufriendo feliz. Bienaventurado, ¿no? Felices aquellos que pueden perseverar en medio de lo que pasaron. Porque verán lo que vio Job al final. Ellos son la clase de gente que verá lo que vio Job al final. Cuán amoroso y bueno es el Padre con aquel que se aferró a Él hasta el final. Incondicional. Tenemos que ser incondicionales. Aquí el Padre nos dice, llega conmigo hasta el final. No te levantes de la escena. Llega hasta el final. Pasa la prueba honrándome. Aunque sientas que te mueres, como sintió Job. Aunque te sientas morir, como le pasó a Job. Porque deseo entregarte la bendición que creíste, que ya no ibas incluso a recibir. Tú pensaste que ya no ibas a recibir. Y recordarás cómo intervine a tu favor. La obra de Adonai con Job fue perfecta. Y por eso que a algunos no les gusta